Los jesuitas eran la orden intelectual de la Iglesia. Algunos eran matemáticos y astrónomos que confirmaron las observaciones de Galileo. Pero como orden, obedecían las enseñanzas de la Iglesia. Mientras Galileo era juzgado y castigado, los jesuitas construían una iglesia para rendirle honores al fundador de la orden, San Ignacio de Loyola, quien sobre todo les enseñó que buscaran a Dios en todas las cosas, incluyendo los descubrimientos de la ciencia. Grassi, el arquitecto jesuita, la diseñó para que fuera la iglesia más alta de Roma. La diseñó para que tuviera un domo, un gran domo, y cuando la construyeron, hicieron 4 enormes pilares para soportar el peso del domo. Pero se les acabó el dinero y la primera vez que alguien entró en la iglesia vio hacia arriba y dijo: un momento, hay un domo y se ve perfectamente bien. En realidad está pintado en perspectiva sobre un techo plano. Al colocarse debajo de él se nota que es muy extraño. No es un domo verdadero. Varios cientos de años más tarde, en la década de 1860, otro jesuita, Angelo Secchi, fue al techo de esta iglesia donde se habían construido unos pilares para soportar el peso que nunca se les colocó encima, y decidió construir un observatorio de astronomía, un telescopio en cada pilar. Desde allí pudo, por primera vez, medir los espectros de las estrellas. Al hacer pasar la luz de las estrellas por un prisma, se medía la composición química y temperatura de la estrella. En ese momento, las estrellas no eran más que simples puntos de luz en el cielo. Se convirtieron en lugares con una química y física. La astronomía dejó de ser astronomía de posición y repentinamente se había convertido en astrofísica. Lo que Secchi descubrió en la década de 1860 fue que la luz de las estrellas estaba llena de información. Ahora los astrónomos podían determinar la edad de una estrella y los elementos que la componían. Tenían la información que necesitaban para comenzar a descubrir la evolución del universo. En esta iglesia, diseñada por Grassi durante la época de Galileo, Angelo Secchi se convirtió en el padre de la astrofísica. No sería la última vez que los jesuitas construirían un telescopio en un lugar extraño. El padre George convenció al Vaticano para que construyera su próximo telescopio en Arizona. George ha trabajado en la Universidad de Arizona durante casi 40 años. ¿Por qué no los encierras en un círculo y me los devuelves, querida? Los veré. De acuerdo. Señala todo lo que pienses que deba haber. De acuerdo. Aún pasa 5 meses del año aquí, como profesor de astronomía. De acuerdo, quisiera comenzar, por favor. Esto es una observación. Si había algo que fuera de mera observación, era la cosmología. Es decir, teníamos que ver objetos a enormes distancias y tratar de interpretar los orígenes y la evolución del universo a partir de nuestras observaciones. ¿Cómo nace el universo y cómo está envejeciendo? Hay personas sumamente religiosas, no los sacerdotes astrónomos jesuitas, sino otros dentro de la Iglesia Católica, para quienes tener ciencia dentro de sus casas es algo incómodo, especialmente cuando esa ciencia es una que habla de temas como nuestro lugar en el universo y nuestro origen con eventos cuánticos que tuvieron lugar hace 13.000 millones de años. Es difícil porque los teólogos de la Iglesia Católica son de pensamiento suficientemente liberal para hablar casi siempre de documentos bíblicos y registros religiosos como historias o metáforas. No son fundamentalistas como lo son muchas sectas estadounidenses, pero en las discusiones sobre cosmología es muy fácil llegar a un punto en donde la gente empieza a incomodarse. El laboratorio de espejos de la universidad está construyendo espejos suficientemente grandes para observar casi hasta el comienzo de los tiempos.
Esto no es algo que se vea todos los días. El funcionamiento de los dos espejos de 8 metros. Uno está pulido y el otro está siendo pulido. Serán utilizados en el gran telescopio binocular de Mount Graham, el próximo telescopio más grande del mundo. Y pensar que el telescopio del Vaticano fue el primero hecho con esta técnica de espejos que giran sobre un horno rotativo. Sé que mi experiencia cuando era un joven jesuita, cuando decidieron que debería ir a hacer un doctorado en matemáticas, ellos lo decidieron primero, cambió más tarde. Un compañero jesuita y yo íbamos a estudiar juntos, así que buscamos las mejores escuelas en los campos que nos interesaban. Conseguimos la escuela de la Universidad de Pensilvania, Dartmouth y Brown. Los superiores de ese entonces pensaban, si enviamos a estos jóvenes jesuitas a una de esas universidades, perderán la fe, especialmente si estudian ciencias. Ese era el tipo de actitud que había. Hoy en día sería sin duda una actitud absurda. Mi experiencia ha sido que la ciencia, si se entiende correctamente, realmente puede alimentar la fe. Esto es una estrella agonizante. Al final de su vida, ya no tiene combustible termonuclear y desecha su cubierta externa. Si no lo hicieran, no estaríamos aquí. No es poesía, no son escrituras, no es teología ni filosofía, es ciencia. Simplemente no estaríamos aquí si no hubiese habido 3 generaciones de estrellas que nacieron y murieron. Así que todos estamos hechos de polvo de estrellas. Tengo un colega en la Universidad de Arizona que dice que todos estamos hechos de desechos termonucleares. Aunque es lo mismo, yo prefiero llamarlo polvo de estrellas. ¿Cómo comprendemos que el universo evolucionó a partir del nacimiento y la muerte de estrellas a fin de producir los elementos necesarios para formar el cerebro humano que más tarde podría contemplar el universo? La realidad no siempre puede ser imaginada o experimentada. Nuestra experiencia material, seres humanos espirituales, siempre está dentro de un marco de tiempo y espacio. Así que para nosotros es difícil imaginar que algo exista y que no esté en un lugar particular, en un tiempo particular. No podemos imaginarlo, pero los matemáticos pueden computarlo. Esto es un agujero negro. Nuestras mentes predijeron su existencia mediante la utilización de la física y la matemática mucho antes de que fueran detectados. ¿Cómo lo asimilamos? El padre Andy Whitman está retirado. Ha trabajado en el mismo problema matemático desde hace 3 años. Tengo algo que se ha colado en estos números y que no debería ser. Debería estar en 3 lugares. Sin embargo, no he logrado hallar ningún error en esos 3 lugares. Así que debe haber un error conceptual más atrás. Algo está mal en alguna parte. Pero así son las cosas en las matemáticas. Son 136 páginas. ¿Qué se puede esperar? Usted está viendo La Máquina del Tiempo.